Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias por el tiempo de alabanza, por darnos esa oportunidad, Señor, preciosa de poder expresar todo lo que sentimos, Señor, por ti. Señor, que nuestros cánticos, Señor, no sea más que el reflejo de nuestra propia vida, Señor. Queremos adorarte en espíritu y en verdad, Padre Santo. Señor, que tu palabra también hoy nos pueda ministrar, direccionar, como iglesia, como personas, Señor. Señor, que tu palabra nos hable, nos instruya, y así poder, Señor, llegar al plan que tú tienes con nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, abra su Biblia o desbloquee su Android. Levítico capítulo 16, verso 1 y 2. Lenin, si nos puede apoyar ahí también. Como todos saben, esta semana nos correspondía la porción de la Torá de Levítico capítulo 16 al capítulo 18. Y espero que usted lo haya estado estudiando y meditando en su casa. ¿Amén? Creo que el Señor nos va a ministrar algo hermoso en este día. ¿Amén? Amén. Bien. Dice Levítico capítulo 16, verso 1, dice así: habló el Señor a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón. Repita después de mí: después de la muerte. Después de la muerte. Cuando ellos se acercaron, ¿cierto?, delante del Señor, y entonces murieron. Levítico 16:2 dice: el Señor dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre al santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Amén. Póngame atención. La porción de esta semana se titula Ajereimot, ¿ya? Lo que se traduce como después de la muerte, ¿ya? Y hemos aprendido, le he enseñado que cada porción de la Torá se le asigna el nombre debido a la primera frase del verso que leímos. Por lo tanto, ¿cierto?, el nombre que se le otorga a esta porción es por lo que dice el verso 1 cuando dice: habló el Señor después de la muerte de los hijos de Aarón. Amén. Entonces, mire, estos versos nos revelan algo muy interesante, hermano. Y es que algo aconteció solo después que otra cosa tomó lugar. ¿Me está entendiendo? O sea, habló el Señor a Moisés solo después de que los hijos de Aarón murieron. ¿Sí? Algo ocurrió solo después de que otra cosa tomó lugar. El Señor habló solo después de la muerte de los hijos de Aarón. Hay cosas que suceden solo por causa de que otra cosa acontece en tu vida. Amén. Hay cosas que no vienen a nuestra vida, hay respuestas de Dios que estamos esperando, hay cosas que provienen de Dios que no han sucedido solo porque hay otra cosa que debe ocurrir primero. ¿Amén? Amén. Entonces, mire, vemos que fue solo después de la muerte de los hijos de Aarón que el Señor habló. Escuche. Eso es lo que dice el verso 1, que habló el Señor a Moisés solo después de la muerte de los hijos de Aarón. Y esto, hermano, es muy interesante porque la palabra hablar en hebreo es dabar. Repita después de mí: dabar. Y dabar, escuche bien, significa crear, significa componer, significa incluso cantar, constituir, manifestar. Es decir, mire, fue solo después de la muerte de los hijos de Aarón
Señor comenzó a crear, comenzó a constituir. A través de ese suceso, el Señor comenzó a componer. ¿Y qué es lo que compuso? ¿Qué es lo que Él creó? Después de que los hijos de Aarón murieron, Él creó el ritual y el sacrificio del día del perdón. Amén. De Yom Kippur. Amén. Hermano, y por medio de ese ritual y sacrificio que el Señor creó, todo Israel podría ser reconciliado con Él. Y el sumo sacerdote ese día se le abría un camino, se le abría una única puerta en el tiempo de poder estar frente a frente, cara a cara, con la gloria del Señor misma. Amén. Por lo tanto, después de la muerte de los hijos de Aarón, el Señor habló, construyó, creó un medio, el Señor compuso un camino, el Señor creó un método para reconciliarse con su pueblo y para mostrar su gloria. Amén. Aleluya. Escúcheme, porque a veces nos desanimamos cuando ocurren cosas negativas en nuestra vida. Nos desanimamos cuando tenemos pérdidas dolorosas. Pero el Señor, lo que me muestra este verso es que a partir de las pérdidas dolorosas, el Señor puede crear algo poderoso. Amén. Por eso el Señor dice: yo soy Jehová tu Dios, el que convierte tu maldición en bendición. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Si estamos en Dios, a partir de las cosas negativas que nos pueden ocurrir, el Señor puede crear cosas buenas. El Señor puede seguir creando sin importar lo que estemos perdiendo. Sin importar que la situación que estamos viviendo ha sido difícil, el Señor sí puede seguir creando cosas poderosas y hermosas a favor de su pueblo. Ahora mire, escuche bien. Sin tomar en cuenta a Moisés, ¿ya?, el líder espiritual de la congregación de Israel era Aarón. Amén. Era Aarón. Y fue solo después de que los hijos de este líder, ¿ya?, de Israel, fue solo después de la muerte de ellos que el Señor se movió tremendamente con misericordia, se movió tremendamente poderoso a favor de su pueblo. Escúcheme, porque hemos entendido que la Escritura tiene un nivel de interpretación drash, algo profético, algo alegórico. Y lo que yo veo aquí es que, asimismo, como cuando murieron los hijos del líder espiritual de Israel, asimismo cuando murió el hijo de la máxima autoridad de Israel, ¿cierto? Asimismo cuando murió Cristo, también el Señor creó un nuevo camino. También el Señor creó un nuevo método para perdonar a su pueblo, para reconciliarse con el mundo. ¿Me está entendiendo? Cuando murió Cristo, el hijo de la máxima autoridad de Israel, ocurrió lo mismo que cuando murieron los hijos sacerdotes de Aarón. El Señor comenzó a hablar, comenzó a crear, a construir, creó, manifestó un nuevo camino para reconciliarse con la humanidad entera y para que esta humanidad tuviera acceso al lugar santísimo. Amén. Y poder ver la gloria de Dios. Amén. Aleluya. O sea, lo que ocurrió en Levítico capítulo 16 era una sombra y figura, como dice el apóstol Pablo, de lo que ocurriría el día de mañana con Cristo. Ya que solo después de la muerte de Cristo se creó ese camino para que usted y yo tuviéramos acceso a estar cara a cara en el lugar santísimo con la gloria del Creador. Amén. Amén. Es solo después que nosotros aceptamos que el Hijo del gran líder de Israel murió por nosotros que tenemos un libre acceso a su gloria y su presencia. Pero note lo interesante, hermano, que en el libro de Levítico, luego de que el Señor constituyó el día del perdón,
pueblo, leyes que nos distinguían de los demás pueblos, mandamientos que al Israel obedecerlos los haría una nación única y distinta en el mundo. Así también nosotros, luego de que aceptamos la muerte de Cristo, entonces Él también nos insta a vivir bajo sus leyes, bajo sus mandamientos, por los cuales si nosotros caminamos, entonces nos hacemos un pueblo único y distinto entre todas las naciones. Miren lo que dice el apóstol Pablo, Efesios capítulo 5, no lo busque, mire. Porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad entonces como hijos de luz. Mirad pues con diligencia cómo andan, cómo caminan, no como necios, sino como sabios. Es decir, una vez que estamos en Cristo, nuestra vida tiene que cambiar de rumbo, hermano. Una vez que estamos en Cristo, después de la muerte del Señor, nosotros aceptar esa muerte, entonces debemos asumir leyes, mandamientos que nos conduzcan como la nación que somos por causa del sacrificio de Cristo. Lo mismo que el Señor instituyó para Israel después de la muerte de los hijos de Aarón, es lo mismo que el Señor nos constituye a nosotros después de la muerte de su Hijo. No solo reconciliación, no solo perdón, no solo una gloria manifestada, sino que una nueva vida, una vida que nos distinga de las demás personas. En pocas palabras, hermano, usted no puede vivir en Cristo viviendo como quiera. Usted tiene que vivir en Cristo acorde a lo que es un hijo de luz. Un hijo de luz. En otro tiempo fuiste tiniebla, dice el apóstol Pablo. Pero ahora, después de la muerte del Hijo, del máximo líder de Israel, usted ande como es debido, como un hijo de luz. Ahora miren lo que el Señor le instituyó a Israel después de la muerte de los hijos de Aarón. No solo el día del perdón, sino que Él también le entregó leyes para que ellos fueran un pueblo distinto. Estas son las mismas leyes que el Señor nos entrega a nosotros después de la muerte de Cristo. Mire, Levítico 18:3 dice, escuche bien, no haréis, repita después de mí, no haréis, no haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual viviste, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán a la cual yo los conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, mis estatutos guardarán, andarán en ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Escuche, asumir nuestra nueva vida en Cristo es despojarnos de nuestra vida de Egipto. Amén. Pero también es no dejarnos gobernar por nuestra nueva vida en Canaán. Muchos olvidan este principio, hermano, y una vez que son prosperados en su tierra prometida, se olvidan del Señor. Aleluya. No sé si me entiende, hermano. La advertencia que Moisés le está dando en Levítico al pueblo es: no volváis a Egipto, pero tampoco te hagas como uno de los de Canaán. Escuche bien, nuestra vida no solo corre peligro en nuestro pasado, sino también con nuestro futuro. Mire, hermano, lo que el Señor nos está enseñando. La tierra prometida, aunque era una bendición, podía llegar a transformarse en la peor maldición para el pueblo de Israel. Yo quiero que tú entiendas algo, iglesia. Tu bendición se puede transformar en tu peor maldición. El auto 0 kilómetros, hermano, aunque Dios te lo haya dado,
con tus propias manos en tu peor maldición. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿con qué salió? Con mucho oro. Pero después ese mismo oro lo fundieron y lo hicieron un becerro. ¿Me está entendiendo? Escúcheme, debemos cuidarnos de crear estos becerros de oro con nuestras propias manos, usando la bendición que el Señor nos da. Hay gente que con sus propios hijos los convierten en becerros de oro. Hay gente que a sus propios negocios y empresas se les vuelven un becerro de oro. Hay gente que el Señor les ha entregado el oro, les entregó una empresa, un diseño, y después por el dinero de ese mismo negocio, por seguir haciendo más dinero, entonces se olvidan de su Señor. No te olvides, iglesia. Él es quien te da el poder para hacer riquezas. Amén. Amén. Si el Señor te ha abierto puertas de bendición para prosperar tu empresa, para prosperar tu negocio, iglesia, recuerda siempre que tu bendición no se convierta en una maldición. Amén. Si el Señor te dio una esposa, si el Señor te dio un esposo, es una bendición. No lo conviertas en una maldición. Amén. El matrimonio es una maldición cuando no vive conforme a las leyes del Señor. Entonces, si Dios nos ha abierto nuevas puertas, que sea para honrarle a Él, iglesia. Si el Señor nos sigue prosperando, nos sigue dando, que sea para honrarle a Él. Si el Señor nos da un hijo, que sea para dedicárselo a Él. Si el Señor nos da un auto, lo que sea, sea para el beneficio de su obra. Amén. Que nada ocupe el lugar de tu Señor, iglesia. Amén. Entonces, mientras el Señor más nos honre, más nosotros le honramos a Él. Amén. Aleluya. Hay que abandonar Egipto, pero tienes que saber también vivir bien en Canaán. Tienes que saber conducirte en tu tierra prometida, porque el Señor cumple su promesa. El Señor te va a prosperar, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a poner en honra, pero que esa honra no se vuelva una deshonra para Él. Amén. Porque aunque el pueblo conquistó Canaán, Canaán terminó conquistándolo a Él. Por eso, hermanos, que yo me atrevería a decir que el Señor todavía no nos da lo que nosotros queremos, porque no tenemos claro este principio, porque Él sabe que si nos da nos vamos a apartar de Él. Entonces el Señor nos prefiere con poco, pero apegado a Él. Amén. Cuando tú estás listo, cuando tienes el carácter correcto, el Señor te dice: bien, te doy más. Amén. Si no es que Dios sea malo, al contrario, Dios es bueno, Dios te está guardando, Dios te está librando de que tu bendición se convierta en una maldición. Miren lo que dice el mandamiento: no haréis como los de Canaán. En pocas palabras, tú serás distinto. Te daré leyes únicas para que tú tengas una identidad propia. No haréis como los de Canaán, porque tú eres mi pueblo. No haréis es un llamado a marcar diferencia. Es un llamado a ser un pueblo luz a las naciones, a distinguirnos delante de los demás. Sé distinto, sé único, iglesia. Escuche, te daré leyes, y estas leyes no son como las de los otros pueblos. Estas leyes son únicas, nadie más las tiene. Es decir, la obediencia a los mandamientos nos da nuestra identidad como pueblo del Señor.
distintos, somos un pueblo que aunque está en este mundo, no somos de este mundo. Amén. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Nuestra identidad como pueblo de Dios se manifiesta solamente cuando obedecemos sus mandamientos. Sus mandamientos son los que nos hacen un pueblo único y distinguido delante de todos los demás. Amén. ¿Cómo es que nos podemos llamar un pueblo distinto si no obedecemos sus mandamientos? Amén. Si no tenemos leyes que nos distingan de los demás pueblos. Tenemos leyes que nos distinguen. Tenemos fiestas que nos distinguen. No vivimos como vive este mundo. Amén. Amén. No nos conducimos como los demás se conducen. Nos conducimos según lo que Dios ha dicho que quiere de nosotros. Aleluya. Ahora escúcheme. Esta advertencia fue una constante de Dios para Israel. Fue una constante. Fue un mandamiento que siempre el Señor lo estableció a su pueblo. Y asimismo también para nosotros, el pueblo del Mesías. El apóstol Santiago, el jefe apóstol, dice: el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es duro. Pero el apóstol Santiago está diciendo prácticamente lo mismo. Ustedes no pueden mezclarse con ellos. Ustedes no pueden hacerse uno con ellos. Porque si se hacen uno con ellos, entonces se constituyen enemigos de Dios. Fue una constante y sigue siendo una constante de Dios para su pueblo el que obedezcamos sus mandamientos que nos distinguen de las demás naciones. Escuche. Estamos en un constante peligro de asimilarnos a los demás cuando hemos sido levantados para ser un pueblo distinto. Por eso es que Moisés, escuche bien, escribió lo que escribió en Génesis. Me voy a explicar, mire. Esta misma advertencia de no hacernos o de que el pueblo no se hiciera como los de Canaán, en Levítico 18, es la misma advertencia que Moisés ya le había dado al pueblo en Génesis, capítulo 3, cuando vemos la caída del hombre. Escuche bien. En el libro de Génesis nosotros vemos que Moisés relata una situación cuando la mujer en el huerto del Edén, siendo seducida por la voz de la serpiente, la cual le ofrece que coma de un fruto, ¿ya? Es la advertencia que también Moisés da en Levítico 18, es lo mismo, hermano. Mire, cuando nosotros leemos ese relato de Génesis, según el contexto real de aquellos días, no según el contexto de hoy. ¿Sabe por qué? Porque hoy día, en nuestros días, la serpiente es un animal para ir a verlo al zoológico. Pero en los días de Moisés, la serpiente, escuche bien, era un dios que representaba el conocimiento, la sabiduría. De hecho, cuando usted lee Génesis, y Génesis habla de la serpiente, cuando usted busca la palabra en hebreo para serpiente es nahash. ¿Sabe lo que significa? Conocimiento. Así que Moisés le está advirtiendo al pueblo, este pueblo que es la esposa de Israel, del Señor. ¿Cuántos saben que Israel es la esposa del Señor? Amén. Este pueblo que es la mujer, algún día Moisés le está diciendo, van a ser seducidos por la serpiente, van a ser seducidos por la sabiduría, por el conocimiento que está en el huerto, que está en Canaán. Y si ustedes comen de ese fruto, y si ustedes viven y hacen lo que ellos le dicen, si ustedes se ponen bajo ese conocimiento, ustedes que son la esposa van a ser expulsados del huerto. ¿Me está entendiendo?
Porque, hermano, las tragedias de este mundo no son porque una mujer se comió una manzana, ¿cierto? No, hermano, lo que Moisés está relatando es esto. Es que se te va a presentar un conocimiento, se te va a presentar sabiduría que no proviene de la voz de Dios, sino que proviene de la voz de la sabiduría de este mundo, sino que proviene de la sabiduría de Canaán. Y si tú obedeces esa voz, la voz de la serpiente, la voz de la sabiduría de este mundo, la voz del conocimiento de este mundo, entonces corres serio peligro de ser expulsado de tu huerto. Es decir, escuche bien, comer del fruto comienza cuando tú y yo comenzamos a caminar bajo otro conocimiento y sabiduría que no sea la que proviene de la voz de Dios. Eso es comer del fruto de la serpiente. Moisés le está diciendo a Israel en el libro de Génesis: cuidado con la serpiente. Cuidado con la voz de la serpiente. Cuidado cuando lleguen a Canaán. Cuidado cuando tomen su huerto, porque ahí no tendrán todo. Pero se van a levantar voces con el propósito de seducirlos. Pero ustedes obedezcan solamente una voz, la voz de su Señor, la voz del Creador. La serpiente es toda voz de conocimiento que atente o que te quiera llevar lejos del conocimiento y de la sabiduría que proviene de la voz de Dios. Por ende, escuche bien, aún dentro de nuestro propio ser, escúcheme bien, aún dentro de nuestro propio ser hay una serpiente hablando. Aleluya. Se acabaron los amén. Escuche. La voz de nuestra mente y la voz de nuestro corazón muchas veces nos quieren llevar por otro camino que no es el camino de la voz del Señor. Ahí es cuando tu mente y tu corazón se convierten en la serpiente. Aleluya. Generalmente la voz de nuestro corazón y la voz de nuestra mente se quiere revelar a la voz del Señor. Tu propia sabiduría, tu propia forma de manejar las cosas, cuando se opone a la sabiduría de Dios, entonces es la voz de la serpiente. Entonces, hermano, ¿quién determina nuestra conducta? No pueden ser nuestros sentimientos, no pueden ser nuestras emociones. Tus emociones pueden decir muchas cosas, tu mente puede decir muchas cosas, tu inteligencia, tu conocimiento puede decir muchas cosas, pero Dios puede estar gritándote otra cosa. Pero comemos del fruto de la serpiente, nos hacemos como unos de los de Canaán cuando comenzamos a vivir bajo lo que nuestro corazón y nuestra mente dice. La voz de este mundo puede decirnos muchas cosas. La voz de este sistema tiene mucha sabiduría para ofrecer. Pero la sabiduría del pueblo de Dios proviene de una sola voz, la voz de su Creador. Amén. Amén. Por eso, hermano, el principal mandamiento, según el mismo Jesús: Shema Israel. Escucha, Shema, escucha y obedece. ¿A quién? A un solo Dios. ¿Sí? El Shema es la medicina para derrotar a la serpiente, hermano.
Deja de escuchar a la serpiente que está dentro de ti. Deja de escuchar a la serpiente que está en este mundo. Sí, la escritura de Génesis, de Moisés, es para nosotros hoy, iglesia. Cuidado con la serpiente. Te quiere seducir. Cuidado con esa sabiduría que no proviene de la voz de Dios. No hagas negocio con tu sabiduría humana. Deja que el Señor haga tu negocio y vas a ver cómo la gloria de Dios se manifiesta. La serpiente dice que el éxito es uno, pero la Escritura dice que el éxito es otro. Cuidado, iglesia. El éxito ministerial, pastor, no son las multitudes. Cuidado, iglesia. Sí, porque Jesús tuvo una iglesia de 12. Si el éxito ministerial fueran las multitudes, como la serpiente lo dice hoy día, entonces Jesús fue un fracaso. Entonces el ministerio de Cristo fue un fracaso. Porque de los 12, uno lo traicionó, el otro lo negó, y cuando más lo necesitó, ni uno estuvo con él. Entonces, ¿cuál es el éxito ministerial? Cristo lo dijo: enseñar los mandamientos, aquel que lo enseñe, los obedezca, los haga, y así lo enseña a nosotros, será llamado grande en el reino de Dios. Sí. Pero insistimos en escuchar la voz de la serpiente. Aleluya. Tu éxito, iglesia, puede que no sea el de Dios, sino que el éxito de la serpiente. El éxito de todo hombre es la obediencia a la voz del Creador. Amén. Mire, una vez que Eva comió de la serpiente, el Señor le dijo: ustedes morirán. Una vez que nosotros caminamos bajo otra sabiduría, las cosas comienzan a morir. Eso pasa cuando dirigimos nuestros matrimonios, nuestras empresas, nuestros negocios, nuestra vida, incluso la iglesia. Cuando la comenzamos a manejar bajo nuestra sabiduría, bajo la voz de la serpiente, las cosas comienzan a morir. Por eso tenemos tanta gente los domingos en la iglesia, llorando, hablando en lenguas, danzando, cantando, emocionados, pero siguen muertos en su casa. Porque siguen viviendo bajo su propia sabiduría, bajo su propio entendimiento, y no bajo la voz del Creador. Repita después de mi, iglesia: voy a escuchar una sola voz, la voz del Creador. Pedro dijo: he estado toda la noche tratando de pescar. Bajo mi entendimiento, ya no van a ver, nada va a resultar. Pero voy a obedecer tu palabra y echaré la red. Aleluya. Pedro estaba pisoteando a la serpiente. Le estaba diciendo no a su propia voz y a su propio entendimiento, y obedeciendo la voz del maestro. Cuando obedeció la voz del maestro, vino la pesca milagrosa. Por eso Jesús dijo: aquel que escucha mi palabra y la obedece, ese es el que me ama. Yo le amaré, mi Padre le amará y me manifestaré a él. Amén. ¡Aleluya! Hermano, es tiempo de, como dijo Cristo, hollar la serpiente, de pisotear la serpiente, para poder ser ese pueblo que Dios quiere que seamos. Debemos matar esa serpiente.
para conquistar Canaán y que Canaán después no nos conquiste a nosotros, debemos matar a la serpiente. Debemos pisotear esa serpiente. ¿Cómo matamos a esa serpiente? ¿Cómo es que podemos callar esa voz que está dentro de nosotros? Que nos guía por el camino que no es el camino del Señor. Miren lo que dice el apóstol Pablo, escuche bien. Romanos 1, miren, no lo busque, dice Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Miren lo que dice Efesios, capítulo 4. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de vuestro corazón. ¿Ve lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que el cambio que necesitamos para matar la serpiente, ¿dónde es? En nuestra mente y en nuestro corazón. La serpiente nace de nuestra mente entenebrecida y de nuestro corazón endurecido. La voz de la serpiente nace del hombre fuerte que está dentro de nosotros, constantemente resistiendo la voluntad del Señor. Jesús dijo lo siguiente, que por causa de la dureza del corazón del hombre se manifestó el divorcio. Escuche, por causa de vivir conforme a lo que el corazón dice, se manifiestan los divorcios, las destrucciones, las divisiones. De hecho, Jesús dijo que lo que contamina al hombre, ¿qué es? Lo que sale del hombre. Escuche, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. ¿Por qué? Porque del corazón nacen los adulterios, las fornicaciones, las guerras y toda maldad. Miren lo que dice el apóstol Santiago. Cuando alguno es tentado, escuche bien, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz muerte. Miren lo que le dice el apóstol Pablo a Corintios. Escuche, porque esto es revelador. 2 Corintios 11:3. Pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, la mente de ustedes también se corrompa y se defiende la pureza y la devoción que tienen por Cristo. Nuestro enemigo, hermano, somos nosotros mismos. De hecho, en el Antiguo Testamento, hermano, ¿sabía usted que la palabra Hasatán, ¿ya?, es un adjetivo y no una persona? Es un adjetivo calificativo para nombrar a una persona o a una entidad cuando esa persona y esa entidad se está oponiendo al plan de Dios o se está oponiendo a algo. Eso significa la palabra Hasatán en el hebreo del Antiguo Testamento: adversario, opositor. Por eso es que usted va a leer que cuando Balaam va con la burra, dice que el ángel de Jehová
se le puso como opositor delante de él. Si usted lo lee en hebreo, ahí dice Ha-Satán. Pero el ángel del Señor no puede ser Satán. No, es porque Ha-Satán es un adjetivo. El Señor, cuando se opuso como un adversario a Balaam, entonces él fue un Ha-Satán, un opositor. Todo aquel que se esté oponiendo, todo aquel que se esté, digamos, poniendo como un adversario en un camino, ese es un Ha-Satán. Por eso es que Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, porque se estaba oponiendo al plan que Dios tenía. El Ha-Satán está dentro de ti. Mira el que está a su lado. ¿Cara de qué tiene? El apóstol Santiago es claro, hermano. Somos tentados de nuestras propias concupiscencias, nuestros propios deseos. Por lo tanto, hermano, nuestro enemigo somos nosotros mismos. La serpiente que está dentro de nosotros es la que debe morir. Debemos dejar de escuchar nuestra mente y nuestro corazón. Nuestra mente y nuestro corazón son los que necesitan ser renovados. ¿O no es lo que dice eso el apóstol Pablo? Renovaos en vuestro entendimiento. Tengan la mente de Cristo. Porque cuando Cristo fue tentado de sus propias concupiscencias, Él pudo soportar la tentación. Fue tentado en todo, como todos nosotros, pero Él pudo vencer la voz de la serpiente. ¿Me está entendiendo? Lo que necesitamos en la mente de Cristo. Y como dijo el salmista, un corazón puro. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice: el propósito del mandamiento es un corazón puro. Entonces hay que pisotear la serpiente, el hombre fuerte, que es nuestra propia mente hablando desde la inclinación de un corazón endurecido. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, hermanos, Dios sabe con quién siempre contendió. ¿Con quién siempre contendía el Señor en los tiempos del Antiguo Testamento? Este pueblo duro de... Este pueblo, corazón duro. Por eso el Señor, ¿qué es lo que prometió? Un corazón nuevo. Porque ahí es donde está la obra gruesa, iglesia. Es que la sabiduría de la serpiente nos ha mentido. Porque siempre le queremos echar la culpa al diablo, pobre diablo. Pero la enseñanza de la Escritura es clara. La enseñanza de la Escritura es: hazte responsable de tu conducta. Cambia tu corazón, cambia tu mente. Metanoia, cambio de mentalidad, arrepentidos para entrar al reino. Mata a la serpiente. Es tiempo de dejar de vivir conforme a la voz de nuestra mente y nuestro corazón endurecido y comenzar a vivir conforme a la voz de Dios. Entonces tenemos que establecer la mente de Cristo en nosotros y que el Señor nos dé un corazón nuevo, un corazón puro. En pocas palabras, lo que necesitamos es
morir a nosotros mismos. Y esto es muy interesante porque cuando morimos a nosotros mismos, lo que ocurre es lo siguiente, mire, escuche bien. ¿Qué es lo que había pasado para que el Señor creara el día del perdón? Habían muerto, ¿quiénes? Los hijos de Aarón, el sumo sacerdote. Desde otro punto de vista, según el libro de Hebreos, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Cristo. Por lo tanto, cuando los hijos de Cristo mueren, aleluya, cuando nosotros morimos a nosotros mismos, entonces el sacerdote Cristo abre un camino al lugar santísimo. Por eso te conviene morir a ti mismo, porque solo después de la muerte de los hijos del sumo sacerdote, entonces el sumo sacerdote aparece con sus vestiduras finas, resplandecientes de gloria, para abrir un camino al lugar donde la gloria de Dios se manifiesta. Amén. Es tiempo de que los hijos del sumo sacerdote Cristo comiencen a morir. ¿Para qué? Para que el Señor comience a hablar, a crear, a componer, a construir un camino a la gloria de su presencia. Es tiempo de que los hijos del sumo sacerdote Cristo mueran. Es tiempo de que muramos a nuestros deseos, a nuestra mente, a nuestro corazón. Es tiempo de matar la serpiente, para que nuestro sumo sacerdote comience a crear todo lo nuevo que Dios tiene para ti. Aleluya. Solo después de la muerte de los hijos del sacerdote Cristo, el Señor abrirá caminos. El Señor componerá, construirá nuevas victorias. Hay una gloria que se desató después de la muerte de Cristo, pero hay una gloria que es desatada solo cuando los hijos del sumo sacerdote Cristo mueren. Aleluya. Por eso es tiempo de dejar de escuchar la voz de nuestra mente, insisto, iglesia, la voz de nuestro corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Muere a ti mismo, iglesia, y verás cómo se abren caminos de gloria abiertos por el sumo sacerdote. Santiago llama a nuestra sabiduría humana una sabiduría carnal, animal, diabólica, que se opone, adversaria a la ley de Dios. Al igual que cuando murieron los hijos de Aarón, Aarón abrió un nuevo tiempo. Así también, cuando muramos nosotros, nuestro Padre Cristo abrirá un nuevo tiempo. Claudito, que me acompañe, Claudinho. Iglesia, no hagan más proyectos solos. Hazlos con Dios. No planifiquen más viajes solos. Hazlos con Dios. Que tus decisiones, que las cosas que hacen, no provengan de una idea que te vino a la mente. Que las alianzas, que la gente que se une contigo no provenga de tu propia sabiduría e inteligencia. ¿Ves que así andan muchos algunos? No. Si me pongo al lado de este, si hago alianza con este, comienzan a funcionar en su inteligencia, en su sabiduría.
Hermano, sea un discípulo de la palabra de Dios. Debemos morir a nosotros mismos para que Él se levante. Debemos morir a nuestras ideas, a nuestras fórmulas y comenzar a vivir conforme a lo que Dios dice en su palabra. Amén. Pastor, amén. Pero ¿cómo lo hago para morir? ¿Cómo lo hago para matar ese corazón endurecido? Esa mente entenebrecida. Mire, escuche bien. La palabra muerte en hebreo es mavet. Repita después de mí, mavet. Y mavet está conformada por 3 letras hebreas. Mem, Pa y Ta. Escuche. La letra que está al centro es la letra Pa. La letra Pa, que en pictografía se dibuja como un clavo. Ahí está. La tercera manera. Un clavo. Tiene que ver esa letra con conectarte, con pegarte a algo, con conectarte a algo, con clavarte a algo. Las 2 letras que están al lado de esta letra, Pa, es la Ta y la Me. La letra Ta se dibuja como una cruz en hebreo pictográfico. Es decir, para morir, tú debes conectarte, apegarte a la cruz. ¿Cuál cruz? La cruz de Cristo. Cuando tú te aferras a la cruz de Cristo, cuando tú te conectas a la cruz de Cristo, entonces tú dices, si Él pudo dejarlo todo, si Él pudo abandonar toda la vida de gloria, si Él pudo humillarse a lo sumo, entonces yo también puedo dejar de vivir la vida como yo quiero y comenzar a vivir la vida que Dios determinó para mí. Cuando tú miras la cruz, tú entiendes que esa persona que estuvo muerta en la cruz, aunque lo tenía todo, Él decidió morir a Él mismo y vivir la vida que Dios había determinado para Él. Cuando tú te aferras a la cruz, tú dices, si Él pudo, puesto los ojos en Cristo, si Él pudo, yo también puedo. La otra letra es la letra de las aguas, de la presencia, la palabra. Porque finalmente, hermano, así es como matamos la serpiente. Así es como cambiamos este corazón y esta mente. ¿Sabe con qué? Con el Espíritu Santo. La única forma de morir es conectarnos a su presencia. La única forma de morir a nosotros mismos es sumergirnos en su Espíritu Santo. La única forma de dejar de vivir conforme a nuestros deseos de nuestro corazón y nuestra mente es sumergiéndonos en su palabra, en su Espíritu Santo. Porque dijo Ezequiel, depositaré mi Espíritu en ustedes y entonces andarán
comenzado a asimilarse con Canaán, a escuchar la voz de la serpiente. Entonces el Señor les dice, mire lo que dice el Señor, dice, la única forma de que Dios pudiera levantar a Israel después de haberse contaminado con las otras naciones es fundiéndolos como quien funde plata y oro en el horno. Así que la única solución y vía que usted y yo tenemos para ser exaltados por el Señor es morir, es ser consumidos como el oro y la plata. Mire lo que dice Ezequiel 22:19, mire. Por tanto así ha dicho el Señor a Israel. Recuerden, Israel contaminado por Canaán. Por cuanto todos vosotros se convirtieron en basura, por tanto he aquí que yo los reuniré en medio de Jerusalén, como quien junta plata y bronce, hierro y plomo, y estaño en medio del horno, para encender fuego en él, para fundirlos. Así los juntaré en mi furor y en mi ira, y los pondré allí y los fundiré. Yo los juntaré, soplaré sobre ustedes en el fuego de mi furor, y en medio de él ustedes serán fundidos. Escuche, el Señor dice, por favor los niños, por favor. Ezequiel dice, los reuniré y los fundiré. Fundir es vaciar, consumir, quitar. Quitaré de ellos el corazón duro. Quitaré de ellos esa mente entenebrecida, esa mente contaminada por la serpiente. Los fundiré, está diciendo el Señor. Quizás nos va a doler, quizás te va a costar, quizás te va a doler, iglesia. Pero el único método para que brilles realmente como el oro es el horno de fuego. El único método para arrancar el corazón duro y la mente entenebrecida es el horno de fuego. Y a veces es doloroso, iglesia. Pero lo que Dios le prometió a Ezequiel me da esperanza. Le dice, los reuniré primero y de ahí los fundiré. Escuchen, los reuniré. Es decir, en tu dolor no estarás solo. En esas cosas que te cuentan, pibicho, en esas cosas que te cuentan, que te duelen,